El creador de este instrumento fue el psicólogo estadounidense Theodore de Millon, nacido en 1928 en Greenville, considerado como el pionero en la investigación de la personalidad, aportando a los libros diagnósticos con estudios avanzados justamente sobre la personalidad y la psicopatología. Millon se basó en un modelo de aprendizaje biosocial y la noción de esfuerzo, proponiendo dos dimensiones básicas que explican el funcionamiento de la personalidad. La primera dimensión, la búsqueda de satisfacción o placer, que sería el refuerzo positivo, y la evitación de la angustia o el dolor, siendo el refuerzo negativo. La segunda dimensión sería en dónde encontrar estos refuerzos. En sí mismos, siendo los independientes, o en otros, siendo los dependientes. Estas dimensiones van acompañadas de patrones característicos de comportamientos, siendo estos patrones primero el activo y los patrones pasivos. La desadaptación de estos funcionamientos daban lugar a los patrones característicos de las patologías de personalidad clasificadas ya. Ahora vamos a comentar acerca de las versiones que existen de la prueba. En primer lugar, la primera versión fue publicada en el año 1963. El autor fue Theodore Millon. Millon tenía como objetivo brindar información acerca de las dificultades de los pacientes clínicos, tanto a nivel emocional como a nivel interpersonal. Esta primera versión fue publicada a la par que el Manual Diagnóstico DSM versión 3. Continuamos con la versión número 2. Esta versión fue publicada en el año 1998 por Theodore Millon. El tipo de aplicación fue tanto colectiva como individual. Esta segunda versión está orientada al DSM versión 3, la versión revisada. El rango de aplicación está entre las edades de 18 años a más. La duración es de tiempo variable, sin embargo, comúnmente es entre 30 y 60 minutos. El número de ítems es de 175, compuesta por 5 dimensiones. Ahora, está compuesta también por 4 escalas de validez: validez, sinceridad, deseabilidad y autodescalificación. Compuesta por 10 escalas básicas de trastornos de personalidad, 3 escalas de patologías, 6 síndromes clínicos de gravedad moderada y 3 síndromes de gravedad severa. Seguimos con la versión número 3 de la prueba. Esta versión fue publicada en el año 2007. Nace a raíz del DSM versión 4. Los ítems son 175 de respuestas dicotómicas, es decir, verdadero y falso. La población a la que es dirigida es la población adulta. El tiempo estimado aproximadamente es entre 20 y 30 minutos. Respecto a las escalas de síndromes clínicos son 7, síndromes clínicos graves son 3, patologías graves también 3 y patrones clínicos de personalidad son 11. Las escalas de validez se mantienen con un número de 4. La última versión publicada del Inventario Clínico Multiaxial de Millon fue publicada en el año 2018, en el que incluye el funcionamiento de la personalidad de estilo normal, anormal y de tipo clínico. Se mantienen las escalas ya mencionadas en la versión número 3, sin embargo se aumenta una nueva que permite evaluar el espectro autista, eufórico y tempestuoso. También se incorporaron nuevos ítems y se modificaron algunos ya existentes para la mejora de la interpretabilidad de la prueba. Vamos a hablar un poquito acerca de la ficha técnica. La ficha técnica, el autor, Theodore Millon. Número de ítems son 175. El tipo de respuesta es dicotómica, es decir, verdadero o falso.
Existen 4 escalas de validez, entre ellas validez, sinceridad, deseabilidad y autodescalificación. Bien, acerca de las escalas de personalidad que brinda la prueba, existen 22. La población a la que está dirigida es de sujetos de 18 a más años. La aplicación puede ser individual o colectiva, sin embargo, el grupo máximo de número de personas de manera colectiva a la que se puede aplicar son 10. El tiempo, no hay un tiempo límite, sin embargo es aproximadamente entre 45 y 60 minutos. Esta prueba también tiene 4 escalas de veracidad, tiene 7 escalas de síndromes clínicos, 3 síndromes clínicos graves, 11 patrones clínicos de personalidad y 3 de patología grave. Bueno, ahora voy a hablarles sobre las escalas de veracidad. Como ya lo mencioné, son 4. La primera escala es la escala V, la cual es el índice de validez. Esta escala tiene 3 ítems dentro de la prueba, los cuales son el ítem 65, el ítem 110 y el ítem 157. Lo ideal es que estos 3 ítems sean respondidos con falso, pero existen ocasiones en las que se responde 2 verdaderos a más. Eso invalidaría la prueba. La segunda escala es la escala X, el cual es el índice de sinceridad, y nos dice que se considera invalidada la prueba cuando la puntuación directa es inferior a 34 y superior a 78. Cuanto más alta sea la puntuación, significa que está mintiendo. La tercera escala es la escala Y. Esta es el índice de deseabilidad social. Aquí nos dice que si saca una puntuación por encima de 75, significa que la persona está realizando la prueba solamente para caer bien o para que no pensemos mal de esta persona. Y por último, la escala Z, que es el índice de devaluación. Si esta persona obtiene un puntaje mayor a 75, significa que esta persona está mintiendo y que está devaluándose y haciéndose ver mucho más patológico de lo que en realidad podría estar sintiéndose. Bien, ahora voy a hablarles sobre la escala de síndromes clínicos. Tenemos en primer lugar a A con trastorno de ansiedad, H trastorno somatomorfo, N trastorno bipolar, D trastorno distímico, B dependencia del alcohol, T dependencia de sustancias, R trastorno de estrés postraumático. Los síndromes clínicos graves son SS trastorno del pensamiento, CC depresión mayor, PP trastorno delirante. En cuanto a escala de patrones clínicos de personalidad, en primera instancia tenemos al esquizoide, 2A evitativo, 2B depresivo, 3 dependiente, 4 histriónico, 5 narcisista, 6A antisocial, 6B agresivo, sádico, 7 compulsivo, 8A negativista, pasivo agresivo y por último 8B autodestructivo. Y por último tenemos la escala de patología grave de la personalidad, donde tenemos S esquizotípico, C límite y P paranoide. Para poder aplicar la prueba del inventario clínico multiaxial de Milton 3, se sigue una serie de pasos. Comenzamos por el paso número 1. Pedimos a la evaluada sus datos de filiación como nombres y apellidos, edad, grado de instrucción, entre otros. Paso número 2. Realizamos el rapport, ya que es muy importante saber cómo se encuentra el evaluado antes de la prueba. Paso número 3. Se tienen los materiales: cuadernillo, hoja de ítems, lápiz y borrador, donde se le entrega al evaluado. Paso número 4. Se le dice al evaluado que vamos a tomar una prueba que nos va a permitir evaluar cómo es su personalidad. Aquí no hay preguntas buenas ni malas, solamente se va a hablar sobre sus preferencias. No se debe demorar mucho, debe marcar lo primero que se le venga a la mente. Y un punto importante es ser lo más sincero posible. Paso número 5 y final. Si la evaluada tiene alguna duda, nosotros como evaluadores
debemos poder responder a sus dudas. En este punto tenemos que tener en cuenta criterios de invalidación. Uno sería género, debido a que si la hoja de respuesta nos indica lo que es el sexo del paciente, se invalida la prueba ya que la barimación es muy diferente en hombres y mujeres. También si el evaluado es menor de edad, debido a que el Milon 3 solo se ha validado y tipificado en adultos, y cuando el evaluado ha marcado las dos opciones dicotómicas, es decir, el verdadero y falso en más de 12 veces, y si ha respondido verdadero a 2 o 3 ítems de la escala de validez, que son los ítems 65, 110 y 157. Para el Milon 3 hay 3 formas de calificación. Una de ellas vendría a ser la lectura óptica, que nos permite economizar el tiempo, pero esta necesita mayor presupuesto. La que es el manual, que se aplica lo que es a través de plantillas transparentes, pero demanda lo que es mayor parte del tiempo y el margen de error es aún mayor. Y por último, el software, que es lo que estamos utilizando, y vamos a explicar un poco más de este tema, debido a que se cargan todas las respuestas del evaluado a la base de datos y nos lanza los resultados inmediatamente. Tenemos que tener en cuenta los criterios de baremación para calificar e interpretar el test, que vendría a ser el indicador nulo, indicador bajo, indicador sugestivo, moderado y el indicador elevado, donde debemos de tener una mayor atención, que es cuando es mayor a 85. Muy bien, interpretación. Para lo que es interpretación, nos basaremos en lo que es en el manual, en lo que está en el capítulo 6 de las normas de interpretación, especialmente con respecto a lo que es la evaluación de inventario dudosos. Como ya habíamos explicado lo que es en la escala V, el índice de validez, si una puntuación es igual a 0, se considera válida, pero si una puntuación indica de 1, indica lo que es una validez que cuestionable y debe interpretarse con cautela. La escala X nos permite revelar un comportamiento de respuesta problemático e indica si el paciente está siendo franco y revelador o reservado. Se considera inválida la prueba cuando la puntuación directa es inferior a 34 y superior a 78. En la escala Y, que es el índice de deseabilidad social, si existe lo que es una puntuación por encima de 75, indica que la persona tiene una tendencia a caer bien o favorable. Cuando más alto, es menos válido. El índice de devaluación, que es la escala Z, por encima de 75, indica que el paciente tiene lo que es una tendencia a devaluarse. Muy bien. Una vez que ya hemos subido todo lo que es los resultados, las respuestas del evaluado a la base de datos, inmediatamente el software nos va a lanzar lo que son las puntuaciones, la baremación, lo que es los puntos críticos y todo eso. Acá nos podemos fijar de que en lo que es validez está en 0, entonces quiere decir que la prueba es válida. Muy bien, en lo que es escala clínica de los patrones de personalidad eje, podemos ver que tiene puntuaciones altas en lo que es trastorno depresivo con 83, trastorno dependiente con 86, trastorno masoquista o autodestructivo con 89 y el trastorno antisocial con 77. En lo que es patología de personalidad severa, NG2, la puntuación más alta lo obtiene en lo que es trastorno límite con 78, trastorno paranoide con 72 y trastorno esquizotípico con 69. En lo que es la escala de síndrome clínico, en lo que es ansiedad con 77, igualmente en lo que es distimia, que es la escala D también, con 77. Y por último, en lo que es escala de síndrome clínico eje 1, lo que es severos, en lo que es depresión mayor con 80 y le sigue lo que es trastorno delirante con 78. Muy bien, basándonos en lo que es el manual, podemos interpretar, ¿no? Por ejemplo, en lo que es antisocial, podríamos decir que este paciente muestra comportamientos impulsivos, cualidades que justifican por qué se considera poco fiable y desleales a los demás. Lo que es dependiente, que
se caracteriza por buscar una relación en la que pueda apoyarse en otros para lo que es conseguir afecto, seguridad y consejos. En lo que es patología de personalidad severa de eje 2, podríamos, como obtuvo una puntuación más alta en lo que es límite, podríamos decir que este paciente tiene lo que es pensamientos recurrentes de automutilación y suicidio, parece demasiado preocupado en asegurarse lo que es cariño, tienen dificultad en mantener un sentido claro de identidad. Y también en lo que es la escala de síndromes clínicos con eje 1, donde vimos que en ansiedad y distimia obtuvo una puntuación de 77 en ambos, podríamos decir que en distimia, ¿no?, que están involucrados en lo que es vida diaria, pero ha estado preocupado durante años con lo que es sus sentimientos de desánimo, culpa, falta de iniciativa, tiene una apatía conductual, baja autoestima. Y en lo que es ansiedad, es una persona que normalmente tiene sentimientos vagamente depresivos, específicamente fóbicos, se queja de molestias físicas, sensaciones de tensión, excesiva transpiración, dolores musculares y náuseas. Por último, lo que es síndrome clínicos graves, está lo que es depresión mayor, que es la escala CC. Los pacientes con altas puntuaciones en esta escala normalmente son incapaces de funcionar en un ambiente normal, están severamente deprimidos y expresan pavor ante el futuro, ideas suicidas, un sentimiento de resignación desesperanzado. Y por último, el trastorno delirante, la escala PP. Los pacientes con este trastorno frecuentemente se consideran paranoides agudos y pueden volverse periódicamente beligerantes, expresando delirios irracionales, pero interconectados, de una naturaleza celosa, persecutoria o grandiosa.